Bienvenidos a las enseñanzas en línea de Iglesia Transformados de Quetzaltenango. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Asimismo, la fe viene solo por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La lectura, la meditación, la comprensión, la memorización de las Escrituras son aspectos esenciales para que cada creyente pueda crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Oramos para que después de escuchar la enseñanza de hoy, su vida siga siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando todo el 2025 sobre grandes historias de la Biblia. Y el tema específico que vamos a tratar hoy es Jacob trabaja por Raquel. Génesis 29, desde el versículo 1 en adelante. Vea lo que dice la Biblia. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, o sea que bebían agua, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, movían la piedra de la boca del pozo, y le daban a beber agua a las ovejas. Luego volvían a poner la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: somos de Harán. Él les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Ellos dijeron: muy bien. He aquí que Raquel viene por allá con las ovejas de él. Y él dijo: he aquí es aún muy de día y no es tiempo todavía de recoger el ganado. Denle de beber a las ovejas y luego vayan a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hacer eso hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que podamos dar de beber a las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, vino Raquel con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y le dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su papá. Así que oyendo Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? No, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Entonces quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella.
Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él tuvo relaciones sexuales con ella. Y dio a Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. También tuvo relaciones sexuales con Raquel y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Vamos a dejar ahí la lectura. En realidad el pasaje que leímos no es un pasaje, un texto de la Escritura que nos esté hablando de amor y matrimonio. Realmente nos está hablando de la forma en que nosotros debemos tomar decisiones. De eso se trata. Cómo nuestras decisiones nos afectan a nosotros, pero también afectan a otros más que están alrededor de nosotros. De eso se trata este pasaje. Representa una llamada de atención para que nosotros podamos ver, meditar la forma en que vivimos diariamente. Tengo algunos puntos que enseñarles, pero creo que es necesario primero que pueda comunicarles cómo eran los matrimonios en Mesopotamia en aquel entonces. No son muy diferentes a los matrimonios de ahora. Realmente estas costumbres vienen desde siglos y se han mantenido de esta manera. Lo primero es, ¿por qué se casaban? La verdad es que lo que menos importaba era el amor. Ahí no había amor. Los papás casaban a sus hijas o a sus hijos con otras familias para hacer alianzas con otras familias. Juntaban riquezas. Papá millonario, decían que mis hijos se junten y así juntamos las riquezas. Entonces crecía la riqueza familiar. Segundo, también las ciudades hacían alianzas una ciudad con otra, los reyes casando a sus hijos con los reyes de otros reinos. Así era como se enlazaban. También ciudades enteras se unían unos a otros a través de los matrimonios. Entonces, el matrimonio en esta época lo que menos importaba era el amor. Ve a su esposo, por favor. En ese tiempo le hubiera echado la culpa a su papá, pero ahora la culpa es suya. Ahí lo que menos importaba era el amor. Bueno, el matrimonio tenía 3 requisitos. 3 requisitos que se tenían que cumplir. Los contrayentes tenían que firmar un contrato legal. Segundo, tenían que realizar una ceremonia o banquete, es lo mismo, ceremonia o banquete. Y en tercer lugar, tenían que asegurarse que la novia fuera fértil, porque lo que se trataba era de asegurar descendencia. Entonces la fertilidad era muy, muy, muy importante en los matrimonios. Hablemos un poquito de estas 3 características de los matrimonios. El primero es que el contrato matrimonial era un acuerdo que se hacía entre el papá del novio y el papá de la novia. Si no estaba el papá de la novia, porque ya estaba muerto, entonces era el novio el que hacía el contrato con el papá de la novia. Si el padre del novio estaba presente, él debía dar dinero al papá de la novia por ella.
regalos a la familia de la novia. En el contrato se establecían todas las condiciones para que la unión permaneciera, pero también se escribía todo aquello que iba a llevar a un divorcio. Las cuestiones se colocaban en el contrato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, decían todos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, vamos a firmarlo. Lo sellaban y ya estaba listo el contrato. Luego de haber hecho el contrato, entonces ya se practicaba la ceremonia nupcial. Era una ceremonia civil. El papá de la novia convocaba a todos los papás de la ciudad. La novia entonces recibía regalos de su papá, de su esposo, de los invitados. La novia era agasajada completamente el día de su boda. Por cierto, la novia no se casaba de blanco. Yo quisiera hoy, por favor, matar ese mito que inició en 1840 con la boda de la reina Victoria. No toda la vida las novias se han casado de blanco. Cada sociedad en todo el mundo ha decidido de qué color se casa la novia. Porque nosotros siempre hemos creído que todo el mundo se ha casado de blanco desde que Adán salió del huerto. No, eso no ha sido así. Ahora, la reina Victoria en 1840 decidió que se tenía que casar ella de blanco porque ella decía que blanco era el color de la pureza. Luego las revistas en Estados Unidos vieron que había plata de por medio y empezaron ellos a decir lo mismo y empezó una industria enorme. Ahora tenemos vestidos de novia en Estados Unidos que pueden llegar a costar hasta $15,000 a $20,000. Habían costumbres como derramar aceite encima de los contrayentes, hacer tienda para los contrayentes. Los contrayentes no iban a la casa de bodas, no, sino que en medio de todo el banquete les construían una casita donde los contrayentes consumaban el matrimonio. Así era como se daban cuenta todos los invitados si la mujer era virgen o no al día siguiente. Por último, la expectativa de ser fértil. Se casaban para tener hijos. Era una desgracia que una mujer fuera infértil, que fuera estéril. Era una desgracia, era una deshonra. Y como dato curioso, a mí me llamó la atención esto. Fíjense que muchos contrayentes no se conocían hasta el día después de la boda. Porque el matrimonio, la reunión, el acto sexual que pone sello al matrimonio, se hacía de noche. No habían luces, no había lámparas, candiles, nada. Hasta el otro día, y la novia durante toda la ceremonia tenía velo. Eso de puede besar a la novia no existía. La novia se quitaba toda su ropa, el velo y todo lo que tenía hasta el momento en que iba a consumar el matrimonio. Entonces muchas personas no se conocían hasta el día después. Y eso sí era un peligro, ustedes. Bueno, yo creo que esta es una buena plataforma porque ahora ya podemos comprender mejor la historia. ¿Qué le quiero enseñar hoy? Bueno, empecemos con los puntos de enseñanza. Lo primero es, usted ve que Jacob no llevó a cabo la ceremonia o todos los procesos que debían hacerse. Jacob llegó solo. Vio a Raquel, vio el ganado. Miren esta situación. Jacob se dejó llevar por lo que vio, porque vio a Raquel, está bonita, y vio el ganado de su suegro. Oh, está bueno, aquí hay pisto y la chica está bonita. Eso fue lo que vio Jacob. Aquí hay pisto y la chava no está mal. ¿Qué debió haber hecho? Regresarse, porque él estaba en Harán, cerca de la parte alta de Siria. Su papá estaba en Canaán. Ya vi a la chica, voy a ir a traer a mis papás y voy a regresar para poder hacer el contrato.
¿Ve usted a Jacob haciendo eso? Se animó a hacer contrato con su tío, porque Labán era su tío, era hermano de su mamá. Y de parte de él, no hubo ningún testigo del contrato. Entonces, cuando Labán le dijo, en nuestra tierra no se da a la hija menor antes que a la mayor, ¿quién podía contradecir a Labán? Nadie fue testigo del contrato de parte de Jacob. De parte de Labán ha de haber habido bastantes testigos. Como él no tenía dinero, miren, porque él tenía que dar dinero. Su papá sí tenía dinero. Isaac tenía mucho dinero. Por favor, no perdamos esa parte de la historia. Isaac heredó todo lo de Abraham, más todo lo que él trabajó. Él tenía dinero. Pero Jacob salió de su casa solo con su bastón, su cayado, dice él, de ovejas y nada más. Por eso fue que tuvo que trabajar. Él no tendría que haber trabajado. Él no tendría por qué haber trabajado 7 años por una esposa y 7 años por la otra. No tendría por qué haber trabajado. Su papá tenía dinero. ¿Qué tenía que hacer él? Irle a decir a su papá: ya vi una chica allá en Harán, es tu sobrina. Mamá, encontré su sobrina, me gusta, véngase, vamos a hacer trato. Esto tenía que haber hecho. Isaac hubiera llevado dinero, vacas, ganado. Vamos a hacer el pedimento, pues. Pero ¿qué hizo Jacob? Nada de eso. Entonces, mi amado hermano, como estamos hablando de tomar decisiones, cuando nosotros no hacemos las cosas de manera correcta, no esperemos resultados correctos. Cuando no caminamos en el plan, en la voluntad de Dios, en lo que a Dios le gusta, en lo que a Dios le agrada, entonces no esperemos que Dios nos bendiga. No es posible. Las cosas entonces no le salieron a Jacob como él esperaba, pero lógico, no llevó el plan como tenía que hacerse. Hay un versículo de la Escritura que dice que los planes bien realizados son pura ganancia, pero el alocado siempre le irá mal, dice la Biblia. ¿Cómo le va al alocado? Mal. El que planifica le va bien. Entonces, cuando las cosas se planifican, cuando las cosas se hacen correctamente, lo que podemos esperar es que la bendición de Dios esté con nosotros. Número 2, por favor. Jacob fue engañado de la misma manera en que él engañó a su papá en Génesis 27. A mí me da risa la forma en que Jacob se siente indignado. Me has engañado. Cuando uno lee la forma en que él engañó a su papá antes, eso está como el mentiroso que no le gusta que le mientan. ¿No ha visto usted así? Hay personas que son mentirosas, pero no le gusta que le mientan. Por favor, solo escriba Génesis 27. Son muchos versículos, no lo vamos a leer, pero le quiero dar algunos detallitos de Génesis 27. Isaac, el papá de Jacob, ya no podía ver, estaba ciego, estaba muy avanzado en años. Y él quería bendecir a su hijo primogénito, el primero que nació. En este caso era Esaú. Esaú, o también la Biblia le llama Edom. Los dos nombres es el mismo personaje. Jacob era el segundo hijo. Ahora, era segundo hijo por minutos, porque Esaú y Jacob eran mellizos. Ellos no eran gemelos idénticos, eran gemelos no idénticos, no eran iguales, no se parecían, no eran iguales. Al final, Esaú nació primero y después vino su hermano, Jacob.
Pero cuando Jacob nació agarrado del pie de Esaú. O sea, desde que nació, ya nació trabando canía. Y por eso le pusieron Jacob, porque Jacob quiere decir el que traba canía, el que traba la pierna. Eso quiere decir Jacob, el tramposo, el mañoso, el que no hay que hacer tratos con él, porque nos va a timar. Eso quería decir Jacob. Por eso fue que le pusieron Jacob, el que agarra del pie. Eso quiere decir. A Esaú le tocaba la bendición. Y Isaac le dice: mi hijo, yo quiero comer un guisadito de cabritos, pero no quiero de las cabras que tenemos aquí. Ve al monte, cásate un par de cabras de monte y las preparas y haces un guiso como a mí me gusta. Y después de que yo haya comido te voy a bendecir, porque yo siento que ya me voy de este mundo. Excelente. Esaú se fue. Rebeca, miren papás, por favor, pongan atención en esto. Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Tenían sus preferencias, tenían su preferido. Rebeca escuchó cuando el papá le pidió a su hijo preferido el guiso. Y dijo Rebeca: no, este no me va a bendecir al Esaú, que me bendiga al Jacob, este es el que tiene que recibir. Miren las mamás, qué fibra. Como cuando la mamá va a alegar una nota al colegio. Porque uno como papá va y uno dice: ¿cuánto sacó? Sacó 60. ¿Pero por qué? Porque no entregó tareas. Pero va la mamá: ¿cómo que no entregó tareas? Si yo misma las hice. Pues por eso, señora, estaban mal hechas, le van a decir. Entonces Rebeca escuchó y rápido. Jacob, dice la Biblia, que estaba descansando. Jacob estaba en su cama de plano, saber qué estaba haciendo en su tienda, porque vivían en tiendas. Jacob, púrate, ándate ahorita a la manada de cabras, te traes 2 cabras y las vamos a preparar así como a tu papá le gusta. Rebeca le sabía el sazón de las cabras para Isaac y preparó todo. Pero Jacob dijo: pero mamá, yo soy lampiño, yo no tengo pelos, mi hermano es velludo por todos lados. Y sí es cierto, la Biblia dice que Esaú era tan velludo que tenía pelos acá, en la espalda completa. Esaú era un mono caminando. Sí. No tengas pena, mijo, lo vamos a arreglar. Mire la mamá, lo vamos a arreglar. La piel de los cabritos se la puso encima a Jacob. ¿Cómo le haría? Pero es que esas mamás, ¿verdad? Que el hijo al otro día le dice: mamá, hay que llevar un trabajo. Y la mamá se lo dice a las 11 de la noche. Entonces la pobre mamá viendo qué hace. Igual, no te preocupes, aquí resolvemos todo. Le colocó el traje de cabrito. Ay, perdón, sonó feo eso, pero le colocó el traje de cabra a este Jacob. Y Jacob entró en la presencia de su papá y dice: papá, levántate de la cama, vas a comer de lo que te he cazado, dijo. Miren, se levantó Isaac y lo primero que hizo: tráeme la comida, la puso acá, y cuando lo tenía cerca, lo agarró. Quería saber si era Esaú. Las cabras olían feo. Y el olor es el olor de Esaú. Esaú no le gustaba bañarse o no sé, pero tenía olor a cabra, porque así le dijo: el olor es el olor de Esaú. La piel es la piel de Esaú, pero tu voz es la voz de Jacob. Detallitos, papá, detallitos. Usted tiene hambre, levántese, coma, ya. No se fije en esas cosas, mamá. Se puso a comer. Después de haberse saciado, ahora te voy a bendecir. Lo bendijo con tierras, lo bendijo con vacas, lo bendijo con cabras, lo bendijo con siervos. La bendición decía: que tu hermano sea tu servidor, decía. Así decía la bendición: que tu hermano te sirva, que las naciones se humillen delante de ti.
Así que entonces, con una comida, convenció a su papá de que él era su hermano. En Génesis 27:35. Aquí ya Esaú ya se enteró del problema. Esaú entró después con comida. Y el papá dijo, pero si ya comí, ¿quién vino? Yo ya bendije a alguien y será bendito, dijo. Captó Isaac, el papá captó, al fin captó la cosa. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Vino tu hermano con... ¿y qué le hizo Labán a él? Lo engañó. Ve al verso, vamos a Génesis 29, verso 25. La misma palabra, vino tu hermano con engaño. Ahora ve al verso 25 de 29. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. En el verso 18, Génesis 29, ahí usted va a leer el contrato. Dice así: y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel. El trato estaba claro, hermanos. Te voy a servir 7 años por tu hija menor, Raquel. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque le amaba. El trato estaba claro. Jacob estaba sirviendo por Raquel. Pero ¿se da cuenta usted que Labán se cayó la costumbre local? Intencionadamente, Labán no le dijo a él, papadito, pero aquí en esta tierra no se trabaja, no se da primero a la menor, sino primero a la mayor. Entonces Labán específicamente se quedó callado porque él ya sabía cómo le iba a meter zancadilla a Jacob. Todas nuestras acciones, por favor, aplique esto a su vida. Por favor, jóvenes, adolescentes que tenemos aquí, apliquen esto. Todos. Todas nuestras acciones, buenas y malas, tienen retribución. En esta vida y en la que sigue. Todas. Tarde o temprano, alguien puede hacernos lo mismo que le hemos hecho a alguien más. Tarde o temprano, hermanos, la vida da vueltas. La vida da vueltas y a veces estamos en lo alto y a veces estamos en lo bajo. Cómo nos traten cuando estemos en lo bajo dependerá de cómo fuimos nosotros cuando estábamos en lo alto. A veces hay mucha plata, a veces hay poca plata. A veces nos está yendo bien en la universidad, a veces no nos está yendo bien en la universidad, a veces estamos acá. Eso es un ciclo, así es, la vida así es, la vida sube y baja, la vida es así. Yo puse algunos ejemplos aquí en mi bosquejo. Los que tenemos que pagar alquiler, seamos buenos inquilinos. Paguemos a tiempo, no destruyamos la pared. Pobre pared del dueño, parece colador, tanto clavo para meter los cuadros de los tatarabuelos, el abuelo. Nos fuimos de fiesta al mar, 20,000 fotos ahí, tapizada la pared, ¿verdad? De tanta foto, todo el claverío que metieron. No, ¿por qué? Cuidemos lo que no es nuestro.
Si sabemos cuidar lo que no es nuestro, entonces Dios nos dará lo que es nuestro. Así dice la Biblia, así dice la Escritura. Si somos empleadores, seamos justos con los pagos. Paguemos lo convenido. No paguemos menos de lo que pactamos. No nos atrasemos, porque esa persona que trabaja para nosotros ya tiene compromisos adquiridos que dependen de que yo le pague. No, a mí me está yendo mal, que a él también le vaya mal. ¿Cómo va a ser posible? No se puede, mis amados. Si somos vendedores, precio justo por un peso justo. No venda libras de 10 onzas al precio de 16 onzas. Digan la verdad sobre los productos. Ahora está de moda mucho vender en internet, en marketplace. Digan la verdad sobre los productos. No funciona esto, no funciona aquí. Esta computadora la estoy vendiendo para repuestos. Pero muchos ponen la foto de la computadora nítida, llega la computadora al lugar, no funciona, no prende, no lleva los cables que necesita. Cuando la destapan adentro no tiene nada. Empieza uno a reclamar en el Facebook, lo bloquean a uno, hermano. Si somos estudiantes, saquen sus cursos de manera limpia, estar haciendo chivos. Hijos, ayudemos en la casa. Seamos acomedidos. Qué triste es que uno tenga que estar diciendo al hijo, vení, y es hora del almuerzo. Hay que bajar a buscar qué hacemos. Mamá, ¿en qué te ayudo? Papá, ¿en qué te ayudo? En la hora de la cena, doblar la ropa, ya salió la lavadora, cuando doblemos. Busquemos qué hacer, hijos, porque un día ustedes van a tener hijos también. Esposos, hay que aprender a tolerarse y respetarse. Mire a su esposa, por favor. Hay que aprender a tolerarse, a respetarse. Sus hijos un día van a estar casados. Y ustedes están ahorita imprimiendo el matrimonio de sus hijos. Tal cual ustedes son en su matrimonio, así serán sus hijos en el de ellos. Número 3, por favor. Las acciones de Jacob tuvieron un daño colateral irreparable. El primer daño colateral aquí es Lea. Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La palabra menospreciada en español es dar menos precio, darle menos valor. Eso es en sí menosprecio, dar menos valor. Si yo menosprecio esta bocina es porque le estoy dando menos valor. Pero la palabra hebrea no dice ahí menosprecio. La palabra hebrea, para decir allí la traducción, es aborrecida. Sentir náuseas por ella. Sentir aversión, tenerla como enemiga, ser completamente odiada. ¿La repito? Aborrecida, sentir náuseas por ella, tenerla como enemiga, ser odiada. Entonces no era menospreciada, hermano. Jacob le daba náuseas verla. Es difícil tragar ese pedazo de carne ahí. Ahora, Jacob no fue el primero en menospreciarla. El primero en menospreciar a Lea fue su tata, su propio padre. Mire Génesis 31:14. Lea es una historia tristísima, de veras tristísima. Deberíamos tal vez hacer algunas prédicas sobre Lea más adelante, pero Lea me llamó la atención. Primero su papá. Me dice amén cuando lo tenga, 31:14. Respondieron Raquel y Lea y dijeron a Jacob, lo tenían enfrente: ¿tenemos acaso
parte o herencia en la casa de nuestro Padre? No nos tiene ya como extrañas, puesto que nos vendió y ya se comió todo nuestro precio. No nos tiene ya como extrañas, puesto que nos vendió. Pero mire, no solo nos vendió, sino que ya se comió todo lo que le pagaron por nosotras. Acuérdense que el trato era las ovejas, no están hablando de dinero. Prácticamente lo que hacía Jacob era cuidarle el ganado a Labán. Y él lo que hacía era multiplicar las ovejas. Ese era el salario, multiplicar las ovejas. Cuando ella dice, nos vendió por ovejas. Mire, hermano, ¿qué papá en su sano juicio cambia a una hija por una oveja? Su propia hermana la odiaba. Mire Génesis 30, verso 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Vea el verso 8. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido, he peleado con mi hermana. Y se alegraba de haber vencido. Raquel entonces veía a Lea con envidia y se peleaba con ella porque Lea tenía lo que ella no tenía. Por último, Jacob también la menospreció. Solo empiece la historia en su mente cuando Jacob se despertó a las 6 de la mañana y vio así. Sí, va, porque no había luz, hermano, no había luz. Gracias a Dios ahora podemos ver lo que estamos comprando antes de comprarlo, pero en aquel entonces no. Ya empezó a aclarar el sol, empezó a aparecer la brillantez, y cuando este hombre se despierta, y voltea a ver, ¡ah! Esta no es Raquel. Y sale, hermano, con ese paso. Yo no sé, tal vez con el pecho erguido, a buscar al suegro. Me has engañado. No me diste a Raquel. Yo no trabajé por Lea, trabajé por Raquel. Y Lea, escuchando. Ahora yo me puse a pensar, conociendo ahorita cómo es Labán, el suegro, de torcido, yo digo que a Lea tampoco les dijo, ni a Lea ni a Raquel les dijo el plan. Eso quiere decir que en la mente de Lea, Jacob se estaba esforzando por ella. ¿Se da cuenta, hermano? No sé si me voy a entender allá atrásito. En la mente de Lea, Jacob estaba trabajando por ella. ¿Con qué ganas llegaría Lea a su boda, hermanos? ¿Con qué alegría? ¿Con qué júbilo? ¿Con qué gozo? Y a la mañana se entera de que no era ella la novia prometida. Jacob le dice, pero yo trabajé por Raquel. Tranquilo, le dijo, tranquilo. Yo te puedo dar a Raquel también. O sea, mire, Labán siempre negociando, hermano. Pero tú tienes una obligación nupcial con Lea de 7 días. Cúmplele a ella sus 7 días de gozo, de júbilo, y después te casas con Raquel. Pero necesito que te quedes trabajando conmigo otros 7 años más. Le tuvo que cumplir los 7 días a Lea. Ya se casó con Raquel. Siguieron otros 7 días de júbilo y de gozo. Y después 7 años a pagar. Eso es como cuando disfrutamos por adelantado algo y lo tenemos que pagar en cuotas, ¿va? Ya está el televisor ahí de 70 pulgadas, con wifi incluido y con 5,000, pero todavía nos debe 60 cuotas. En 5 años tenemos que terminar de pagar. Entonces, así le pasó a este hombre. Bueno, pues ahí está Raquel, la tomó,
se casó con ella, hicieron lo que tuvieron que hacer y después a trabajar 7 años para completar el pago de Raquel. 14 años por Lea y Raquel. Eso le tocó trabajar a Jacob. La Biblia da un énfasis en el versículo 30, Génesis 29. Y también se casó con Raquel. Esto lo hice yo con paráfrasis del hebreo original. Y también se casó con Raquel y la amó a ella más que a Lea. Sin embargo, tuvo que servir otros 7 años más a Labán por Raquel. Luego lea usted en Génesis 34. Ahí se va a dar cuenta de que Jacob influyó en sus hijos. Así como él engañaba, sus hijos también aprendieron a engañar. Léalo usted en Génesis 34. Jacob también tuvo que marcar o dejó marcada a la misma Raquel. A la mujer que tanto amaba, la dejó marcada porque ahora tenía que compartir marido con su hermana. Entonces, mi amado, las acciones que tomemos son como una gran piedra que tiramos a un lago quieto. Cuando la piedra cae en el agua, inmediatamente hace una onda. ¿Se ha dado cuenta? Cae la piedra, hace una onda y luego hace otra y hace otra y hace otra. Así que cada decisión que usted tome va a producir una onda y otra onda y otra onda y otra onda. ¿Cuántas ondas salen de una piedra que uno tire? Muchas. Todas nuestras acciones tienen efectos colaterales. Y el problema es que a veces esas decisiones que tomamos se pasan a llevar a gente inocente. Gente que no tenía nada que ver. Como los que van en los buses. Y el chofer nunca respeta el límite de velocidad. Termina termina teniendo un accidente y con él, que era el culpable, se llevó a 60, 70, 80, 90 pasajeros. Todas las decisiones tienen efectos colaterales. Algunos son para bien, algunos son para mal. Número 4, por favor. Dios decidió dejar correr las consecuencias. Mira, a mí me llama la atención esto. Dios no intervino en la vida de Jacob. Dios dejó correr las consecuencias de Jacob. A veces Dios permite que nosotros aprendamos por la propia experiencia. Jóvenes que están aquí, señoritas, jovencitos, sus papás les dicen cosas porque ya fueron jóvenes igual que ustedes. Ya cometieron errores. No crea estas canas que embellecen esta cabellera, esta cabeza. Los múltiples errores y golpes que la vida nos ha dado. Se oyó poético eso, ¿verdad? Y los hijos gritándole, ¿usted por qué no sabe lo que quieren los jóvenes? Usted ya fue joven, déjeme a mí hacer lo que yo quiera con mi vida. Está bueno, hágalo pues, para fuera a la casa, le diría yo. Vaya a trabajar, vaya a vivir, gane su pisto y después desperdícielo como usted quiera, pero Dios dejó que las consecuencias siguieran su rumbo. Y a veces nosotros como personas también Dios va a dejar que las consecuencias sigan su rumbo para que aprendamos la lección. Jacob, después del capítulo 29, usted ya no lo ve más haciendo tretas sucias, tratos turbios, ya no. Es más, cuando sus hijos engañaron a un rey de una ciudad, él los reprende.
mucha, cómo están engañando, ahora todos se van a venir contra mí. Pero ¿con qué autoridad podía el papá decirle al otro, al hijo, no engañes si él era así? No se puede. No se puede. Las consecuencias siguieron. Las consecuencias siguieron. Sin embargo, hay una buena noticia en esto. Los desaciertos de Jacob, a pesar de que alcanzaron a mucha gente, también al final Dios permitió que eso se convirtiera en bendición para estas personas. Vea solo el caso de Lea. El tercer hijo de Lea se llamó Leví. Y de Leví viene toda la línea de sacerdotes y de levitas que servían en el templo de Israel. Ah, sí, la odiada, aquella por la que sentían náuseas solo de verla, la que era menospreciada, ella resultó siendo la mamá de sacerdotes. El cuarto hijo de Lea se llamaba Judá. Judá, la casa de la cual viene el rey David. Salomón, Roboán y todos los reyes después de David descienden de Judá. ¿Y de quién era hijo Judá? De Lea. La menospreciada, la acabada, la que sentía náuseas por ella, terminó siendo mamá de reyes y sacerdotes, hermano. Dios deja seguir las consecuencias, pero muchas veces usa esas consecuencias para el bien. Raquel se convirtió en la mamá de José, quien salvó a Israel de morir de hambre en aquellos 7 años, ¿se acuerda? Que estuvieron comiendo de la provisión que estaba en Egipto. ¿Quién era el encargado de esa provisión? José. Entonces, a pesar de que Jacob cometió un montón de errores y Dios dejó que las consecuencias siguieran, aún así Dios usó esas consecuencias para algo bueno. Concluyamos, por favor. Ya se dio cuenta que la historia entonces no es de amor, es de cómo nosotros tomamos nuestras decisiones, de cómo nosotros afectamos a otros diariamente. Así que somos responsables ante Dios de cada buena o mala decisión que hagamos en nuestra vida. Pero también podríamos ser responsables de la desgracia o de la bendición de otras personas. Así que, por favor, valore a Dios en sus decisiones. Y en segundo lugar, considere bien los pros, considere bien los contras de toda decisión que vaya a realizar, porque tiene consecuencias. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor.